Hola, muy buen día. Mi nombre es Gerardo Valtierra y hoy voy a exponer sobre el nuevo paradigma de la complejidad o paradigma complejo. Antes de entrar de lleno a explicar en qué consiste el nuevo paradigma de la complejidad, es necesario hacer unas cuantas precisiones respecto al paradigma que fue sustituido por el paradigma de la complejidad, que es conocido como el paradigma científico clásico. Todo paradigma parte de un cuadro científico del mundo. El cuadro científico clásico tiene entre sus características eh, la creencia de que la realidad es inmutable, hay una inmutabilidad de la realidad. Eh, que los átomos son las partículas últimas de las que está compuesta la realidad. Todo ente, todo objeto, todo ser está compuesto de átomos y por ende, la realidad misma está hecha de átomos. También tiene la idea de que hay evidencia mecánica de todo esto. Y por último, y un poco en consecuencia de todo lo anterior, es muy importante en el cuadro científico clásico la idea de que el mundo está hecho, el mundo está acabado, es algo concluso que ya se hizo, por lo tanto es dado, el mundo se nos es dado. Esto nos lleva al paradigma como tal. El paradigma como tal busca tiene sus principios el de la simplicidad. La realidad es hasta cierto punto simple, dividida en átomos, pero al final de cuentas podemos diseccionar cada uno de ellos y podemos encontrar objetos simples, por lo tanto las explicaciones también deben ser simples. Partimos de la idea de que hay una dualidad cartesiana, un sujeto, un objeto, un sujeto que conoce, un objeto que es conocido, un sujeto que actúa, un objeto que recibe las acciones del sujeto. Eh, Igual que el mundo, o dado que el mundo nos es dado, eh, partimos de la noción de que la realidad está hecha, está acabada, se nos es dada. Por lo tanto, hay cierto determinismo en la ciencia, hay una idea única de causalidad, de causa y efecto, y esto nos lleva a la idea muy importante para la ciencia moderna de que es predictiva, que se puede hacer predicciones con base en lo que ya sabemos, que ya está determinado, que la idea de causa y efecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay un método que acerca al sujeto a la verdad y a la objetividad. Hay una verdad, es objetiva, y podemos alcanzarla mediante el emplear un método científico. El método que conocemos todos, el método científico experimental, pues bueno, eso es lo que nos hace. Este paradigma, pues obviamente tiene repercusiones también en el ámbito educativo. Hay un modelo educativo relacionado con este paradigma que es el que más se identifica con ellos, el conductista. Bueno, para el conductismo, la conducta humana observable es lo más importante, es lo que podemos estudiar, es lo que podemos eh, entender, es lo que podemos modificar. La conciencia está lejos de ello. Se parte de la idea de que la educación es la transmisión de conocimientos de personas que saben a personas que no saben, personas que tienen un conocimiento, personas que carecen de ello, profesores, alumnos o estudiantes. También es muy importante aquí que la realidad, la ciencia está dividida en parcelas, en disciplinas. Por lo tanto, el conocimiento también está dividido en esas disciplinas que no se mezclan una con otra, la disciplina matemática, la física, la sociología, la filosofía, etcétera, la historia, y está muy, muy dividido, muy segmentado el conocimiento y pues bueno, la enseñanza también debe ser así. Y también está la idea que por mucho tiempo perduró de que el profesor es una autoridad, que antes que cualquier otra cosa es una autoridad y tiene una actitud autoritaria frente a sus estudiantes, frente a otros profesores, frente a padres, familia, etcétera. Principalmente en la relación profesor-estudiante, el profesor es una autoridad y es autoritario. Todo esto cambia con el nuevo paradigma de la complejidad.
El nuevo paradigma de la complejidad cuestiona este cuadro científico, por lo tanto presenta un paradigma diferente y nos va a llevar a cosas diferentes en la educación. El nuevo paradigma cuestiona la dualidad entre sujeto y objeto. El sujeto puede ser objeto también, objeto de conocimiento. Y la idea de objeto también se expande, no es este objeto pasivo que tenemos. Como el sujeto puede ser objeto, pues el objeto evidentemente no tiene que ser pasivo. Se cuestiona la idea de determinismo, causalidad y predicción. Eh, el cambio es posible, no todo está determinado, entonces hay donde eh, jugar al respecto. La realidad no se nos es dada, no es una entidad ya determinada, sino que se entiende a la realidad como un proceso. Y eso es muy importante, entender a la realidad como algo que está todavía produciéndose. También es muy importante para este paradigma la inclusión de los valores en el proceso cognitivo, que antes no jugaba ningún papel, y principalmente la responsabilidad en este proceso, tanto el proceso cognitivo como el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Ahí entra la responsabilidad también, hay una responsabilidad de quienes participan. Este nuevo paradigma nos va a llevar a conclusiones muy importantes también en un nuevo modelo educativo basado en este paradigma. Es lo que comentaré a continuación. Ahora bien, ¿cómo se relaciona este paradigma complejo con un modelo educativo diferente al tradicional, diferente al conductista, eh, diferente a varios que bien estuvieron antes, que fueron los predominantes antes? Bueno, eh, todos los cambios que tiene este paradigma nos hace pensar de manera diferente al estudiante, al profesor y al proceso eh, de aprendizaje como tal, e igualmente a la escuela como institución. Bueno, primero se entiende al sujeto como un microsistema. Eso va a ser muy importante. Al igual que la realidad puede ser un proceso, un sistema, no tanto una estructura, también lo es el sujeto. El sujeto es un sistema, el sujeto es un cúmulo de relaciones con otros sujetos. Eso es muy importante y hay que entenderlo desde la perspectiva de los estudiantes. El estudiante no es un objeto como se podía entender antes, eh, que es un recipiente que se va llenando que es llenado por el profesor con conocimientos. No, es un sistema, un microsistema, un microecosistema que puede tener otras relaciones, entre ellas una relación eh, con el profesor también, evidentemente. Se cambia la idea de la escuela ya no es el lugar propio del estudiante, y la escuela tampoco es este lugar que encierra al estudiante en cuatro paredes y que lo aleja del mundo, lo aparta del mundo. No, la vida es el lugar propio del estudiante. La escuela es un lugar más, es un lugar que transita, pero es un lugar que está dentro de su mundo, de su vida. No es un lugar privilegiado que lo separa de los demás, que lo separa. No. También en este sentido, la educación que antes estaba muy separada entre la educación formal que se da en las escuelas y la educación informal que tiene fuera, bueno, aquí se separan se borran esas líneas que las dividía y es mucho más flexible en ese sentido. La parte más importante y por la cual se suele relacionar este paradigma con el constructivismo es la idea de que el conocimiento es construido. El estudiante, en este caso, construye su conocimiento de forma contextuada. No puede construir su conocimiento alejado del contexto en el que vive. En ese sentido también los profesores tienen que estar o tenemos que estar conscientes de ello, de que eh, no, no todos los estudiantes son iguales, eh, tienen contextos diferentes, se adaptan a sus contextos de manera diferente y por lo tanto van a construir de manera diferente su realidad y en esa construcción de su realidad construirán su conocimiento
de manera diferente. Por lo tanto, ya no hay lugar para la idea de la transmisión. Ya no es un profesor que transmite sus conocimientos a un estudiante que podría ser visto como un objeto que recibe esos conocimientos. No, es un proceso de construcción mutuo. También el profesor puede construir su realidad en este proceso, pero el estudiante construye eh, su conocimiento. El profesor ya no es esta figura de autoridad, no es esta figura autoritaria, eh, sino que puede ser una figura más colaborativa. Eh, Todo esto hace que se potencie el pensamiento crítico, que en otros modelos, en otros paradigmas no tenía lugar, porque justamente era solamente un receptor de conocimientos, ¿sí? Un memorizador de esa, eh, de lo que le decía el profesor. Aquí no, como él construye su conocimiento, pues está desarrollando un pensamiento crítico. Puede ser crítico ante lo que se le presenta y eso va a ser muy importante. Eh, Más que importarnos las estructuras sociales, las estructuras educativas, importan las dinámicas y las relaciones que se establecen al interior de este proceso ahora sí es un proceso de aprendizaje y no tanto un proceso de transmisión de conocimientos. Obviamente, como con todos los paradigmas, como con todos los modelos, pues una cosa es la explicación teórica y otra cosa es cómo se lleva a la práctica. Eh, los modelos pasados eran tan terribles y este pues también seguramente es perfectible, pero pues claramente se ha hecho cargo de situaciones que claramente no eran correctas para el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, de mi parte sería todo por esta ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.